sobre la importancia de la oración y de la intercesión en la guerra espiritual, porque muchas veces nos enfrentamos a un proceso de liberación, a un proceso de guerra espiritual sin suficiente oración, o tal vez olvidando una parte fundamental, y es que en todas las cosas es la voluntad de Jehová, de Dios Padre, la que actúa. Nada puede suceder si no es por su divina y bendita voluntad. Nosotros estamos sujetos siempre a su voluntad. Sin embargo, a través de la autoridad que nuestro Señor Jesucristo nos ha delegado como su iglesia para actuar en su nombre, nos ha dado la autorización para que todo lo que pidamos al Padre en su nombre nos sea concedido. Como dice en Juan 15:16, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Por lo tanto, el primer y más importante paso en el proceso de liberación, cuando nos vamos a enfrentar a un proceso de liberación, es orar, es interceder al Padre Celestial en el nombre de su amado Hijo Jesucristo, para que, ejecutando ese poder que nuestro Señor nos ha delegado, el Padre tenga misericordia de esa alma que vamos a liberar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que ese milagro sea concedido a través de su misericordia. Que el Espíritu Santo actúe para que esa persona sea libre de toda opresión. Siempre, siempre sujetos a la voluntad del Altísimo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para su honra y gloria. Ahora debemos nosotros considerar parámetros para la oración también, porque la palabra es clara, mostrándonos que Dios escucha la oración del justo. Por ejemplo, nos dice en Proverbios 15:29, el Señor está lejos de los impíos, pero escucha la oración de los justos, entendiendo por justicia la obediencia a sus mandamientos, ¿verdad? En Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Quién es el justo? El que obedece los mandamientos del Altísimo. En Juan 9:31 dice así, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Repito, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Es importante que estemos en obediencia a Dios y en santidad para que Él escuche nuestra oración. En Job 35:12 dice así, allí claman, pero Él no responde a causa del orgullo de los malos. Jehová no escucha al corazón orgulloso, a la persona que está en maldad.
y menos aún intercediendo para un proceso de liberación. Por lo tanto, es muy importante estar en justicia y santidad para poder ejercer liberación. Jehová escucha selectivamente. En Job 42:8 dice: y mi siervo Job orará por vosotros, porque ciertamente a él atenderé. Es Dios hablando y diciéndonos que él no escucha a todos. Dice, porque ciertamente a él atenderé. ¿Por qué atendía la oración de Job? Porque en él había justicia. Salmo 66, 18 al 20 también nos habla sobre la oración. Y dice, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Queda claro en este pasaje que Jehová no escucha, que Dios no escucha al corazón que tiene iniquidad en él. En Salmos 34:15 nos dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Por un lado nos dice que no escucha a aquellos en los cuales hay iniquidad o maldad en su corazón, pero por otra parte nos dice que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. En Mateo 21:22 nos dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. En Santiago 5:15 al 18 dice, y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecado, le serán perdonados a través de la oración de fe. En Mateo 18:20 nos dice, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y en 2 Corintios 1:11, cooperando también vosotros a favor vuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Es decir, muchos orando a favor de una persona o de una situación van a obtener esa gracia de parte del Altísimo. Pero aquellos orando tienen que estar en justicia. Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Pero ¿quiénes son los ancianos de la iglesia? Aquellos con mayor experiencia, aquellos caminando en justicia y en santidad, para poder orar por otros y ungirlos. Nos advierte la palabra en Proverbios 28:9, al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Entonces aquellos que no quieren obedecer los mandamientos de Dios y hacen oración, esa oración hecha en desobediencia es abominación al Altísimo. En Isaías 58:9 dice, entonces invocarán y el Señor responderá, clamarán y Él dirá, heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad. Ahí hay un sí condicional, es una condición.
El Señor dirá, Jehová responderá, heme aquí, sí quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad. Entonces invocarán al Señor y Él responderá. Clamarán y Él dirá, heme aquí. Sí cumplen estas condiciones de quitar el yugo, de quitar la amenaza con el dedo y de hablar iniquidad. Jehová nos está diciendo, el Dios Altísimo nos está mostrando, enseñando que no contesta la oración de todas las personas, sino que contesta la oración del justo, del que está en justicia. En Miqueas 3:4 dice, entonces clamarán al Señor, pero Él no responderá, sino que esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo, porque han hecho malas obras. En Zacarías 7:13 dice, y sucedió que como yo había clamado y ellos no habían querido escuchar, así ellos clamaron y yo no quise escuchar, dice el Señor de los ejércitos. Repito, y sucedió que como yo había clamado y ellos no habían querido escuchar, así ellos clamaron y yo no quise escuchar, dice el Señor de los ejércitos. Es decir, cuando Dios habla a su pueblo y su pueblo no escucha, Dios tampoco escucha al pueblo. Eso nos está diciendo Zacarías 7:13. Es bien fuerte darse cuenta que Dios es justo. Su reino opera en una base de justicia y aún la oración opera sobre una base de justicia. Porque ciertamente Jehová escucha a sus hijos y actúa y concede su gracia en el nombre de su Hijo Jesucristo, a quienes claman en el nombre de su Hijo Jesucristo, pero no a todos los que claman en su nombre, sino a aquellos que están en justicia y en santidad. En Salmo 106:23 dice, Él dijo que los hubiera destruido de no haberse puesto Moisés, su escogido, en la brecha delante de él, a fin de apartar su furor para que no los destruyera. Jehová dijo que los hubiera destruido de no haber sido por Moisés, que se puso en la brecha. ¿Por qué escuchó a Moisés? Porque era su escogido, porque era justo. En 2 de Crónicas 32:20-21 dice, pero el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron sobre esto y clamaron al cielo. Orar y clamar es parte del trabajo que hacían los profetas y los sacerdotes. Ellos clamaban a Jehová a favor del pueblo. Salmos 99:6 dice, Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Ellos clamaron al Señor y Él les respondió. Los sacerdotes clamaban, los profetas clamaban y Dios Padre respondía, Jehová respondía. En Primera de Reyes 17:17-22 dice, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió.
Aquí nos muestra cómo la oración es tan poderosa que un profeta clamó a Jehová por la vida de un niño y el niño resucitó, porque la oración mueve el corazón de Dios a favor del hombre. A través de la oración se manifiesta su gracia, pero aquel que clama y aquel que ora debe estar en justicia y santidad ante los ojos de Dios. En Juan 11, 41, 42 tenemos uno de los pasajes más hermosos respecto de la oración, cuando Jesucristo, su propio Hijo, le dijo cuando quitaron la piedra, dice la palabra, entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Aún Jesucristo, siendo su Hijo perfecto y santo, agradeció a Jehová Dios Padre por haberle escuchado. ¿Cuánto más nosotros, simples personas, luchando por vivir cada día en santidad y en justicia, debemos agradecer al Padre cuando nos escucha, y más aún cuando es a favor de liberar un alma oprimida? En Reyes 6, 16 al 17 dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Aquí vemos cómo la oración mueve el corazón de Dios a favor de un milagro para que una persona recobre la vista. En Segunda de Crónicas 20, del 5 al 12, nos muestra todo un proceso de cómo volvernos a Jehová para que Él se vuelva también a nosotros. Dice al final, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Es decir, a ti clamamos, Padre. Cuando nosotros no sabemos qué hacer, cuando la aflicción, cuando el enemigo es tan grande multitud que viene en nuestra contra y no sabemos qué hacer, a Jehová clamamos. Pero para poder clamar, debemos pensar en clamar frente a Él de forma que nos escuche. Y para que nos escuche debemos estar en santidad y justicia. Y si hemos pecado, lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón por todo pecado, aún aquello que no recordamos, pedir perdón. Pero pedir un perdón genuino. Genuino significa que aquel error que cometí no lo voy a volver a cometer, que tengo una decisión profunda de no volver a cometer ese pecado. Una convicción de no volver a cometer ese pecado. Y entonces, al pedir perdón, el Señor Jesucristo nos perdona, porque Él ya nos perdonó en su sacrificio en la cruz del Calvario. Y entonces somos limpios. Entonces nuestra vestidura se limpia y podemos nosotros orar en justicia y clamar al Padre por una respuesta. Como hizo Jonás, dijo, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo
Con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová. Hermanos amados, hay muchas formas de orar y clamar, pero debemos tener claro que nosotros debemos clamar y orar antes, durante y al finalizar el proceso de liberación, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre mueva su misericordia a favor de la liberación de la persona que ha de pasar por el proceso de liberación, para que el Padre sea respaldando ese proceso con su voluntad, la cual clamamos sea de liberación para esa persona. Si nuestra oración está guiada por amor al prójimo, debemos pedir, como en Hechos 4 del 30 al 31, donde dice: y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Repito, clamamos al Padre diciendo: y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Clamando con un corazón limpio, en santidad, en justicia, con un corazón lleno del amor al prójimo, rogamos al Padre que nos conceda, que extienda su mano y que nos use como siervos, como vasos, para que se haga sanidad y señales y prodigios, y se conozca su palabra y su poder, en el nombre de su Santo Hijo Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha delegado esa autoridad espiritual, que nos ha delegado ese poder que Él conquistó en la cruz del Calvario, para que nosotros como su iglesia podamos ir y sanar al enfermo, liberar al cautivo, en su santo nombre, para su honra y gloria, siempre para su honra y gloria, y reconociendo que nada somos sino el poder del Espíritu Santo a través de nosotros, actuando para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.